Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a adelantar un tema, varios temas. Vamos a adelantar un poco de un par de años para que sea un poco más entretenida la clase porque eh, básicamente en Tucumán va a ser una provincia durante el principio del siglo XX hasta mediados del siglo 60, de la década del 60, perdón. Tucumán va a ser una provincia como subordinada por lo que serían las entidades y gobiernos nacionales, sobre todo del PAN. ¿Sí? Pero también va a tener muchas obras. Nosotros vimos en la clase anteriores los cambios estructurales que va a tener la provincia de Tucumán. ¿Sí? Estos cambios estructurales son, por ejemplo, renovación de mejoras de urbanística, mejoras de lo que son las infraestructuras de las ciudades, como Villa Alem, que vimos, como Villa 9 de Julio, Mataderos, Villa Luján, que son barrios que están naciendo para recibir a la gente que está llegando por las inmigraciones, ¿sí? Pero Tucumán siempre va a estar básicamente en este polo. La única forma de subsistencia que va a tener Tucumán a partir del año 1876 hasta lo que sería 1976, perdón, 1966, se va a dedicar a lo que es netamente la industria azucarera, ¿sí? Pero luego de estos años, luego del principio de la década del 60, de 1960, va a comenzar a haber problemáticas económicas en Tucumán. Y a partir de 1960 va a comenzar, luego del derrocamiento de Perón, van a seguir sucesivos gobiernos militares para luego asumir gobiernos radicales, ¿sí? Va a subir el último gobierno que va a asumir de manera radical durante estos años, va a ser el gobierno de Ilia, que va a ser, va a caer por un golpe de estado militar que se va a llamar Revolución Argentina, y va a entrar al poder Juan Carlos Onganía. Vamos a ver qué pasa en Tucumán durante estos años. El nuevo presidente de la nación, de facto, Onganía, tiene una característica política liberal, ¿sí? La cual va a marcar esta conectiva en lo que sería también Tucumán, y va a ser algo complicado, ¿sí? Lo primero que va a hacer cuando asume el gobierno Onganía es poner al ministro de Economía Bacena, que va a determinar un congelamiento de sueldo, una devaluación de la moneda en un 40%, y va a fomentar la importación, ¿sí? Es decir, que va a fomentar que entren productos del extranjero y compitan con producción nacional. Esto va a hacer que la industria nacional sea desprestigiada, no tenga un cuidado, no sea protegida, y va a generar que muchas industrias relacionadas al desarrollo industrial dejen de existir porque no pueden competir con productos extranjeros, ¿sí? Durante estos años se va a dar un reclamos sociales eh, debido a las políticas y a la economía de Onganía, y se van a dar dos acontecimientos muy importantes. El primero va a ser el Cordobazo en la provincia de Córdoba, que va a producir el levantamiento de los ciudadanos en reclamo de las situaciones económicas que tenía el gobierno de Onganía, y va a permitir que bueno, el ejército intervenga en la provincia para sofocar esta situación. También se va a dar en Tucumán lo que es el Tucumanazo, ¿sí? Cuando se cierra, cuando se cierra el comedor universitario. Antes de empezar todo esto, una vez asumido el gobierno de Onganía, se va a dar lo que es la noche de los bastones largos, que es la usurpación del ejército en las distintas facultades del país, sacando a sus estudiantes, sacando a sus profesores, quemando libros, rompiendo laboratorios, porque la universidad era el núcleo de lo que sería el régimen o la ideología subversiva durante estos años de la Guerra Fría, ¿sí? Entonces el ejército lo que va a hacer es invadir, usurpar las distintas facultades y sacarlo a todos los estudiantes, los profesores que estaban ahí, ¿sí? Muchos investigadores, muchos estudiantes de avanzada se van a ir del país por temor a una nueva represalia o tener represalia de lo que sería este gobierno de Onganía, lo que va a permitir que se dé la primera fuga de cerebros, ¿sí? Muchas personas que se fueron del país no volvieron y quedaron ya en otros países, sobre todo en Europa, usando o, como sería, ejerciendo su profesión en dicho país, ¿sí? Bien, debido a esta situación en Tucumán es algo importante porque este gobierno de Onganía, perdón, estoy resfriado,
este gobierno de Onganía va a hacer una economía de ajuste, ¿sí? Quiere ajustar, achicar el gasto del Estado en lo que serían las subvenciones. Tucumán recibía grandes subvenciones porque tenía 19 ingenios. Más de 19 ingenios estaban en la provincia de Tucumán, ¿sí? Entonces todos los ingenios estaban subvencionados, recibían aportes de nación para poder conservar a los trabajadores y también tener un precio accesible y puedan fabricar lo que es el azúcar. Como era un gasto para el gobierno nacional esta producción de los 19 ingenios, por ley se va a cerrar 12 ingenios, lo que va a provocar en la provincia de Tucumán en 1966 una gran crisis económica y política que hasta el día de hoy no se recupera. Durante este cierre, por ejemplo, se cierra el ingenio La Asteña, este cierre va a provocar inmediatamente la desocupación de más de 50.000 empleados, que con los meses siguientes va a seguir aumento hasta llegar básicamente a 1.000.000, ¿sí? Las personas que dependían del ingenio tienen que emigrar a otras provincias o venir del interior de la provincia, capital de Tucumán, para buscar trabajo, ¿sí? Como no se obtiene y no tienen un lugar físico, no pueden alquilar un departamento, no pueden alquilar lo que es un conventillo, una pieza o lo que sea, van a empezar a nacer las villas de emergencia. En Tucumán, en lo que sería la Costanera y otros barrios de emergencia, y en Buenos Aires, por ejemplo, la Villa 1114, entre otras, Fuerte Apache y demás. Cuando se hacen este cierre de industrias, se pierde el trabajo, se tienen que emigrar, ¿sí? Pero los trabajadores del azúcar no se van a quedar de brazos cruzados, van a empezar a hacer marchas, ¿sí? Además de esta ley que cierra los ingenios, también se crea una ley que está prohibido hacer huelgas. Pero debido a la situación económica, debido a la situación social en la que vive la provincia de Tucumán, lo mismo hacen huelgas, ¿sí? Las huelgas que van a hacer son cortes de ruta, toma de fábricas, tratar de tomar las distintas fábricas. FOTIA, que es el gremio, el sindicato de los trabajadores del azúcar, va a llamar a distintas eventualidades, distintos colectivos para unificar y proclamar su reclamo, que el último gran reclamo que va a hacer FOTIA es en 1966, en el cual FOTIA llama a los distintos trabajadores a que vayan a Bellavista, que sí va a ser un gran levantamiento, una gran protesta ahí. Enterado el ejército de esto, cortan los caminos, cortan las rutas para que no se vayan, por ejemplo, gente de La Asteña no vaya a Bellavista, ni ninguno de otros ingenios vayan para ahí para tratar de minimizar esto, pero los obreros, los trabajadores y familiares van por medio del Cañaveral y se encuentran en la ciudad de Bellavista, ¿sí? En este lugar, no solamente los trabajadores estaban reclamando, sino también su familia, porque era la única fuente de ingreso. Entre los manifestantes que se encontraban ahí, se encontraba Hilda Guerrero de Molina, una mujer que ya era reconocida porque fomentaba las ollas populares, no fomentaba, pero siempre participaba de esto, siempre estaba al frente del reclamo junto a su marido, de apellido Guerrero, que es reconocido por los militares en Bellavista. Como estaba prohibido hacer huelga, la policía va a reprimir y la Guerrero de Molina va a ser asesinada de un disparo. Y a posteriori FOTIA va a provocar un gran levantamiento y un gran reclamo por lo que es la violencia del gobierno de Onganía, ¿sí? A posteriori después se va a hacer lo que es el tucumanazo, por cuando se cierran el comedor universitario, y se va a unir lo que son los estudiantes y los trabajadores desempleados en protesta de la situación económica y social que vivían estos años Argentina, ¿sí? Los reclamos que se van a hacer no van a tener ningún fruto grande. Los ingenios, como verán, se mantienen cerrados, no volvieron a abrirse. Y esta es una situación económica muy importante para Tucumán, porque Tucumán no se recuperó de esta crisis económica, ¿sí? Como están destinados a lo que sería la prohibición de huelga, la prohibición de reclamo, van a nacer dentro de la política grupos de izquierda, grupos armados, que van a tratar de reclamar sus puestos de trabajo de manera más violenta. Como no pueden expresarse de forma pacífica, democrática, porque no existe la democracia, lo van a hacer de forma violenta, naciendo así los distintos grupos de guerrilleros, como montoneros y demás, ¿sí? Bien, terminada la clase explicativa, vamos a copiar lo que es el teórico, que ya la preceptora o profe Vicky le va a entregar, y vamos a hacer una actividad relacionada a esto, ¿sí? Así que bueno, como siempre les explico la clase y después les doy el teórico.
traté de hacerlo lo más breve posible. Siempre me explayé un poco más, pero no quiero que sea tan pesado el video. Así que bueno, eso es la clase que van a ver el día de hoy. Tucumán o Argentina de 1960 y lo que pasó durante estos años, ¿sí?